Que el Señor les bendiga, pueblo del Señor y amigos. En este día es una bendición traerles el estudio bíblico número 1. Estamos estrenando expositor, estimados hermanos. Vamos a ir al libro de Hechos. Al libro de Hechos, capítulo 1, del versículo 1 al 14. Primeramente vamos a orar, vamos a pedir la dirección del Señor. Amoroso Padre, te damos gracias, Señor, por la vida, por la salud, por el trabajo, bendito Dios de la gloria. Reconocemos tu poder, tu gloria y tu majestad, bendito Dios de la gloria. Gracias, poderoso Dios, porque de ti viene la sabiduría, de ti viene la inteligencia, el conocimiento, el entendimiento, todo viene de ti, mi Dios de la gloria. Oh Señor, en esta tarde yo clamo por tu pueblo, Padre amado. Bendice, Padre, a tu pueblo, bendice a tus hijos, Padre amado, bendito Dios. Oh Señor, que en este día, Padre, toca el corazón de mi hermano, prepara el corazón de mi hermano y su mente para poder absorber este estudio bíblico de esta tarde, Padre. Oh bendito Dios de la gloria, que sea tu Santo Espíritu iluminándome, que sea tu Santo Espíritu guiándome, que seas tú, oh mi Dios, hablando a través de mi boca, y que el mensaje haga mella en cada corazón de tus hijos, bendito Dios de la gloria. Quedamos en tus manos, oh mi Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Voy a dar lectura a la bendita palabra del Señor, estimados hermanos. Hechos capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis el poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces volvieron a Jerusalén, desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. El título de la enseñanza, estimados hermanos, pueblo del Señor, es: y recibiréis poder. El título de la lección de este día: y recibiréis poder. Punto 1. La promesa del Espíritu Santo por el Señor resucitado. El libro de Hechos, estimados hermanos, fue escrito por el doctor amado Lucas, discípulo del apóstol Pablo. Este es el segundo tratado. Su primer tratado o primer volumen
es el tercer evangelio, Lucas. ¿A quién fue dedicado este libro de Hechos? Lo vamos a ver aquí en el versículo 1 que dice: en el primer tratado, oh Teófilo. Sobre Teófilo, estimados hermanos, no se sabe mucho sobre este personaje. Esa palabra no se sabe mucho, que en otro versículo, en el libro de Lucas dice excelentísimo Teófilo. Eso nos orienta, estimados hermanos, que esa palabra se usaba solamente para personas de alto rango. Se cree que Teófilo es un alto oficial en el gobierno de Roma. Teófilo. No se sabe si era cristiano o no. Si era cristiano, hermanos, era para que se afirmase más. Y si no lo era, era para que se arrepintiese, porque la palabra del Señor nunca regresa vacía. El versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. La ascensión del Hijo de Dios, hermanos, la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tiene un gran valor para la iglesia, tiene un gran valor para el cristiano, para los cristianos. Porque desde ese momento Cristo actúa como nuestro sumo sacerdote, Cristo actúa como nuestro abogado, Cristo actúa como nuestro intercesor. Qué lindo, estimados hermanos, alguien intercediendo por usted y por mí. Eso es lindo, eso es precioso. Le damos la honra y la gloria a nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Aleluya, que está a la diestra del Padre, intercediendo por su pueblo y por su iglesia. Aleluya. Vamos rápidamente, hermanos, al versículo 3. Inciso B. La orden de Jesucristo a los apóstoles de quedarse en Jerusalén hasta recibir la promesa del Padre. Versículo 3 al 5. Dice el versículo 3: a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Indubitables quiere decir que no se puede negar. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es bíblico, hermano. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo fue una resurrección única. Fue una resurrección verídica, hermanos. ¿Cuáles pruebas podemos mencionar? Podemos mencionar cuando nuestro Señor Jesucristo entró sin abrir las puertas. Estaban los 10 apóstoles. Otra prueba, cuando nuestro Señor Jesucristo entró y estaba Tomás. Nuestro Señor le mostró sus manos. Esa es una prueba tremenda, hermanos. Tomás, que no les creyó a los 10. Sin embargo, cuando Cristo se presentó y le enseñó las manos heridas, ahí se arrepintió Tomás, el incrédulo. Otra prueba, hermanos, cuando comió con ellos y bebió, eso lo podemos ver en Lucas 24:43. Lo puede usted leer en casa, hermanos. Otra prueba de que Cristo resucitó cuando se les aparece a los 2 discípulos camino a Emaús. Cristo también se le apareció a María, se le apareció a Pedro. Hermanos, 40 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, estuvo amonestando, estuvo instruyendo, hermanos, a sus discípulos. Aleluya, tal vez no todos los días como antes, sino esporádicamente. Hermanos, debemos de creer
creer lo que está en la palabra de Dios, creer lo que está en la Biblia acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, porque es el fundamento de nuestra predicación, es el fundamento de nuestra fe. Aleluya, bendito Dios de la gloria, la resurrección de Cristo. El apóstol Pablo decía, si Cristo no hubiera resucitado, en balde fuese nuestra fe. Pero Cristo resucitó, estimados hermanos. Rápidamente vamos a pasar al versículo 4. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Qué les está diciendo el Señor aquí en el versículo 4? Les está dando una orden. No se desesperen. Jesucristo les dijo, no se desesperen, no se inquieten, no os afanéis, dice la palabra de Dios. Porque no se podía comenzar la iglesia sin la promesa del Padre. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Ejemplo, podemos mencionar como ejemplo, no se puede mencionar un ministerio, no se puede comenzar un matrimonio, un negocio, sin antes hacerlo en el tiempo de Dios, estimados hermanos. Aleluya. Entonces, ¿dónde tenían que esperar ellos? En Jerusalén. Aquí dice en el versículo 4, Jerusalén. Les dio un lugar geográficamente, hermanos, no les dijo, vayan a Belén, vayan a Samaria, no, en Jerusalén, hermanos. Dios nos va a llevar a esperar una bendición. Dios lo va a llevar a esperar su bendición. Uno de los problemas de nosotros los cristianos, uno de los problemas de nosotros hermanos, no queremos esperar. No queremos esperar. Somos impacientes. Lamentablemente, hermanos, debemos de reconocer que hay mucho pueblo impaciente. Y recordemos que la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo lo tenemos que dar. Lo tiene que dar el cristiano. Usted, mi hermano, usted, mi hermana. Los dones son regalos de Dios. Los dones vienen de Dios. Pero los frutos del Espíritu Santo los tenemos que dar nosotros. Y uno de los frutos del Espíritu Santo es paciencia. Aleluya. Por ejemplo, ¿qué pasó con las 380 personas? Habían 500 personas cuando Cristo ascendió al cielo. 380 personas cayeron, no fueron pacientes. Qué sé yo, un grupo regresó a trabajar, otro grupo regresó a comer, otro grupo regresó a pagar deudas. Y quedaron solamente los 120 esperando la promesa del Padre. Hermanos, no se podía comenzar la iglesia sin la promesa del Padre. Esto nos da a entender de que Dios nos equipa, hermanos, para el camino. Dios nos capacita primero para el camino, para el ministerio. Dios nos da poder en su obra, para cualquier ministerio. Hay diferentes ministerios en la obra del Señor, hermanos, pero Dios prepara a su Hijo, lo capacita primero, hermanos. Aleluya. ¿Qué hubiera pasado si Pedro hubiera predicado unos 10 minutos antes del descenso del Espíritu Santo? Nadie se hubiera arrepentido, hermanos. Entonces, como lo vamos a ver más adelante, por el poder del Espíritu Santo que descendió, ese poder le dio autoridad al apóstol Pedro. El Espíritu Santo le dio poder para que la multitud se compungieran, hermanos, se arrepintiesen de sus pecados. Lo vamos a ver más adelante, hermanos. ¿Cuál es la enseñanza del versículo 4?
que Dios prueba la obediencia de sus hijos. Dios prueba la obediencia de su pueblo. Un ejemplo bíblico, el profeta Samuel le dijo al rey Saúl que Dios se complace más en la obediencia a su palabra y no en los sacrificios. O sea, esto trayéndolo a nosotros, Dios se complace, hermanos, si usted le obedece. Dios se complace si yo le obedezco. Dios se complace, estimados hermanos, si le obedecemos al Señor. Su palabra dice: el que me ama guardará mi palabra. Guardar es obedecer, hermanos. Y dice el versículo: y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada. Ah, qué lindo ese versículo, hermanos. Usted lo puede leer allá en Juan capítulo 14. Aleluya. Vamos rápidamente al versículo 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. La orden de Dios, hermanos, a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén, y lo vamos a ver claramente en este versículo 5, hermanos. Juan el Bautista bautizó con agua para arrepentimiento de los pecados. Preparó al pueblo para la llegada del Mesías. Preparó el camino a nuestro Señor Jesucristo. Cristo ratificó este bautismo, hermanos. Usted lo puede leer allá en Mateo 21-25, que es el bautismo de arrepentimiento. El bautismo de Juan el Bautista, hermanos, era un bautismo que era del cielo, hermanos. Usted lo puede corroborar. Mateo capítulo 21, versículo 25. Sigamos, hermanos, con este versículo 5. Mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuántos días, hermanos? Dentro de no muchos días. ¿Cuántos días? 10 días, hermanos. 10 días. No dijo el lunes. Nuestro Señor no dijo vendrá el martes. No. Pero para algunos 10 días se convierten en semanas, 10 días se convierten en meses, 10 días se convierten en años, hermanos. Aleluya. Esta promesa del Espíritu Santo fue dado en el Antiguo Testamento, hermanos. En Joel, capítulo 2, versículo 28, donde dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños. Imaginémonos, hermanos, años atrás, siglos atrás, Dios, hermanos, prometió el Espíritu Santo a su pueblo. Qué lindo, hermanos, aleluya. Dios cumple su promesa, hermanos. Dios lo que promete, lo cumple. Aleluya. En el corazón de Dios estaba la iglesia. En el corazón de Dios estaba Pedro, estaba Juan, estaba Santiago y los otros discípulos. Dios cumple a su tiempo, hermanos. Él cumple a su tiempo cualquier promesa, hermanos. Él no llega ni un minuto antes, ni un minuto después, hermanos. Aleluya. Nuestro Dios Todopoderoso es fiel, fiel y fiel para siempre, hermanos. Hay un peligro, hermanos, de no confiar en las promesas de Dios. Este mensaje es para usted y para mí. Un peligro de no confiar en las promesas de Dios. Lo vamos a ver a través del siervo de Dios, Abraham. Dios le dijo que tendrá un hijo,
le dijo, no va a ser tu siervo, tu heredero, va a ser tu hijo. Pero la esposa de Abraham, Sara, hermanos, altera la promesa de Dios. ¿Saben qué le dijo al siervo de Dios, Abraham? Le dijo, tú y yo ya estamos viejos, ¿ahora qué haremos? Dios nos quiere bendecir. ¿Qué va a pasar con esa bendición? Pero señalando a su sierva Agar, mirando a su sierva Agar. Ustedes saben la historia, estimados hermanos, cómo culminó esa ayudadita que quiso dar Sara, hermanos, a Dios. El Señor dijo, no es con tu sierva, sino con Sara. En el Génesis capítulo 21, Dios cumple su promesa, nace Isaac. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Ismael no era el hijo, hermanos, que le prometió. Escuchemos esto, hermanos. Cuando forzamos las cosas, cuando queremos dar una ayudadita a Dios, hermanos, Dios nos está obligado a ser parte de nuestras malas decisiones, hermanos. Aleluya. Primero tenemos que preguntarle al Señor sobre cualquier cosa que hagamos, sobre cualquier proyecto, sobre cualquier ministerio, hermanos. Aleluya. Entonces, en conclusión, esperemos por Isaac y no por Ismael. Otro aspecto que me llama la atención en el versículo 5, hermanos. ¿Por qué no dice aquí, Dios bautizará con Espíritu Santo y fuego? Aquí dice, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Por qué no dice Espíritu Santo y fuego, como aparece en Mateo 3:11? Tenemos que estudiar la bendita palabra, hermanos. Tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Tenemos que ser estudiosos de la Biblia, hermanos. Tenemos que masticar cada versículo, hermanos. Aleluya, bendito Dios. Así como la iglesia de Berea. La iglesia de Berea le gustaba investigar, le gustaba indagar, hermanos. Sacarle al versículo hasta la última gota de jugo, hermanos. Aleluya. Vamos a explicar, hermanos. ¿Por qué? Es por el contexto, hermanos. Aquí en el libro de Hechos, el versículo 5, en Hechos está hablando a puros hijos de Dios, a hijos de Dios, y no así en Mateo, hermanos. Mateo, si vamos a Mateo capítulo 3, versículo 2, dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí el término que podemos utilizar como clave, hermanos, es arrepentidos. ¿Cuál es el contexto, hermanos, que estamos viendo aquí? En Mateo 3:2. El contexto, hermanos, aquí miramos a personas, hermanos, que no conocen del Señor. Versículo 2, arrepentidos, que no conocen del Señor. Un segundo contexto, los fariseos, los saduceos, apartados del Señor. Un tercer contexto, hermanos, Mateo 3:11, que dice, yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y hay una conjunción, hay una pausa y fuego. Entonces, el contexto que miramos acá, Mateo 3:11, hermanos, que ¿para quién es el Espíritu Santo?
para los hijos de Dios, para el hijo que se arrepiente. Y fuego, el fuego lo entendemos, hermanos, como castigo eterno. Es para los rebeldes, es para los desobedientes, para los pecadores, hermanos. El bautismo de fuego es para la paja, como nos dice en Mateo capítulo 3. La paja son todos los pecadores, hermanos. En conclusión, ¿qué está diciendo Juan el Bautista en Mateo 3? Para ustedes hay un bautismo si no se arrepiente. En toda la palabra de Dios, hermanos, en toda la Biblia, el fuego no es para el Hijo de Dios, es para castigo. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, hermanos, fuego de Dios es para los impíos y pecadores. En Hebreos dice, Dios es amor y fuego consumidor. Amor para los cristianos, fuego consumidor para los rebeldes. Ese es el contexto, hermanos. Hay tres contextos. Entonces, repitiendo, seréis bautizados con el Espíritu Santo, es para los hijos de Dios. En Mateo, personas que no conocían a Dios y tenían que arrepentirse, hermanos. Aleluya. Vamos rápidamente, hermanos, al versículo 6. Aquí miramos el segundo punto. Los apóstoles serían testigos de Cristo en todo el mundo. Ese es el segundo punto. Del versículo 6 al versículo 8. Los apóstoles serían testigos de Cristo en todo el mundo. El versículo 6 dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Es con signo de interrogación, hermanos. El Señor les dice, van a recibir el poder del Espíritu Santo para que ustedes sean mis testigos, testigos para predicar la palabra, testigos para llevar el bendito evangelio de Cristo, testigos, porque iban a haber miles y miles de personas a los pies de Cristo, iban a haber milagros, iban a haber maravillas y prodigios, hermanos. Por eso dice acá, para que ustedes sean unos testigos. Pero ellos, ¿de qué estaban preocupados, hermanos? ¿De qué estaban preocupados ellos? Ellos querían una cosa y Dios les quería dar otra cosa. ¿Qué estaba pasando aquí, hermanos? Ellos estaban concentrados, pensando en su necesidad, hermanos, y no en la bendición. Porque conocer los tiempos del Señor era que ellos querían saber cuándo iban a dejar de ser esclavos de Roma, cuándo iban a dejar de ser empleados de Roma, cuándo ellos iban a estar bajo el imperio romano. Aleluya. Los judíos, hermanos, esperaron al Mesías y siguen esperando al Mesías. Por eso serán engañados nuevamente, hermanos, próximamente por el anticristo. Aleluya. La pregunta es, ¿qué es lo que usted quiere saber, estimado hermano? Como los judíos, ellos querían conocer el tiempo. ¿Qué es lo que usted quiere saber? Tal vez hay una pregunta, Señor, ¿cuándo me gano la lotería? Señor, ¿cuándo me iré a casar? Señor, ¿cuándo me darán un ascenso? Señor, ¿cuándo iré a tener un matrimonio saludable? Señor, ¿cuándo van a terminar los problemas? ¿Saben qué dice el Señor? Busquen primero las cosas espirituales. Busquen primero el reino de Dios y todo lo demás vendrá por añadidura, estimados hermanos. Mateo 6:33. Vamos rápidamente al versículo 7.
Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No les tocaba a ellos ver el tiempo, hermanos. Ellos estaban enfocados en la salvación de Israel. Y Dios estaba enfocado en la salvación de todo el mundo. Aleluya, hermanos. Cuando nos enfocamos en nuestros problemas, hermanos, es un error, hermanos. Al enfocarnos solo en nuestros problemas, y estamos haciendo a un lado la bendición del Señor. Posiblemente Dios nos quiere usar, hermanos, para cambiar el trasfondo familiar, cambiar a las personas de afuera. Tal vez nos quiere utilizar, hermanos, predicando a los compañeros de trabajo. Tal vez nos quiere utilizar para llevarles el evangelio a los compañeros de oficina, hermanos. Aleluya. Hermanos, nosotros a veces estamos tan afanados por X necesidad y nos olvidamos de lo que Dios puede hacer conmigo y con usted, hermanos. Aleluya, bendito Dios. Jesús dio testimonio que respecto al día, la hora de su venida, ni él mismo sabía, ni los ángeles, solamente el Padre. Ese es el versículo 7. Vamos rápidamente al versículo 8, hermanos. Este es el versículo principal, hermanos. Aquí está la enseñanza. Pero recibiréis poder. Pero ellos querían libertad de los romanos. Mientras ellos querían algo pequeño, Dios les tenía algo grande, hermanos. Aleluya. Eso es lo que pasa con muchos de nosotros. Con muchos de nosotros. Pensamos en algo tan pequeño y Dios nos dice: otra vez, despierta, hijo. Tengo mucho más grande que eso. Tal vez uno está pensando en lo pequeño, y Dios tiene cosas grandes para cada hijo de Dios. Dios tiene cosas grandes para una hija de Dios. Dios tiene cosas grandes para su pueblo, hermanos. Aleluya. Porque Dios dio el Espíritu Santo con un propósito: para que Israel sea el agente de cambio. El agente de cambio a las diferentes naciones, hermanos. La iglesia también es un agente de cambio, hermanos, para todas las naciones. Lo podemos ver allá en Mateo 28, 19, hermanos. Ir por todo el mundo y predicar y hacer discípulos, y bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ir por todo el mundo. Es un mandato. Aleluya. Dice el versículo 8. Dice: ¿hasta dónde? Dice el versículo 8: hasta lo último de la tierra. No hay límites, estimados hermanos, no hay límites. ¿Qué les quería dar el Señor? Recibiréis poder. Les quería dar poder espiritual, hermanos. Les quería dar poder de lo alto. Les quería dar el poder divino, hermanos, para predicar el evangelio, para predicar su bendita palabra, hermanos, para ganar almas a los pies de Cristo, hermanos. Aleluya. Para eso sirve el poder del Espíritu Santo, hermanos. Bendito Dios de la gloria. Dice, como muestra, hermanos, ¿qué es lo que hace ese poder? Lo miramos en Hechos 2:7. Hechos 2:7 dice: y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? En otras palabras, ¿no son estos galileos? ¿No son estos sin letra? ¿No son estos pescadores nada más? Pero estaban hablando
en diferentes idiomas, hermanos. Estaban llevando el mensaje de la palabra de Dios a diferentes personas. Allí en Jerusalén, en ese entonces, en la caída del Espíritu Santo, habían países de África, habían de Capadocia, de Ponto, habían partos, medos, elamitas, y recibieron el mensaje de la palabra de Dios en sus idiomas, hermanos. Por eso ellos se maravillaron. ¿No son estos sin letra y están hablando en nuestro idioma? Por eso Jesucristo no les dio poder social, Jesucristo no les dio poder intelectual, hermanos, sino poder espiritual. Les dio poder sobrenatural, hermanos. Otro texto que podemos usar es Hechos 3:6, que dijo el apóstol Pedro: no tengo oro ni plata. Dios no le quiso dar poder económico, Dios le quiso dar algo más poderoso que el dinero. Un poder divino, capaz, hermanos, para sanar, capaz para hacer maravillas a las personas, hermanos. Aleluya. Hechos 3:6 dice: mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. ¿A quién le estaba diciendo esto, hermano? A un cojo. Y el cojo se levantó y caminó, hermanos. Ese es el poder de Dios. Ese es el poder del Espíritu Santo, hermanos. Aleluya. Bendito Dios de la gloria. Poder de Dios, el poder divino. Eso es lo que vino a ser el Espíritu Santo, hermanos. En Hechos 2:14, cuando Pedro se pone de pie y dijo: oíd mis palabras. Pedro, después de haber sido bautizado con el poder del Espíritu Santo, comenzó a hablar con autoridad, comenzó a hablar con poder, hermanos. Aleluya. El Señor le dio poder a un miedoso a que vuelva valiente, hermanos. Aleluya. Bendito Dios de la gloria. Y eso lo puede hacer en medio nuestro, hermanos. Porque Pedro, recordemos, cuando Jesús fue arrestado, él corrió. Y cuando Jesucristo estaba siendo torturado, le negó 3 veces, hermanos. Entonces, ¿cuál es la enseñanza aquí, hermanos? La enseñanza es que te voy a dar poder, dice Dios, para que testifiques mi palabra. Te voy a dar poder para que testifiques valientemente. Te voy a dar poder para que testifiques sin miedo mi palabra. Eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros, hermanos. Usted, hermano, estimado hermano, estimada hermana, si usted quiere dejar ese miedo, pida poder del Espíritu Santo, hermanos. Usted quiere dejar de ser tímido, estimado hermano, pidamos al Espíritu Santo, hermanos. Bendito Dios de la gloria. Imaginemos si la iglesia comenzara a predicar, comenzara a discipular, comenzara, hermanos, a evangelizar en diferentes partes de X ciudad, hermanos. Imaginémonos lo que va a suceder, y con el poder del Espíritu Santo, hermanos. Entonces, no debe de haber límites para llevar el bendito evangelio, hermanos. No. Ellos estaban pensando en qué, hermanos, en Israel. Y el Señor tenía en su mente el mundo. Tenía en su mente el mundo, hermanos. Aleluya. ¿Qué está pidiendo al Señor en este momento, hermanos? ¿Qué le está pidiendo al Señor? Los judíos pensaban en algo pequeño. A veces nosotros a veces estamos pensando en algo también pequeño, hermanos. ¿En serio quiere dar solamente eso? ¿Nos conformamos solo con eso, hermanos? Porque Dios tiene mucho más y más, hermanos. Aleluya. La pregunta es: ¿qué se ha puesto a hacer mientras espera esa bendición? ¿Qué
me he puesto a hacer cuando estoy esperando una bendición, hermanos? Un ejemplo bíblico, el apóstol Pablo. Dice en Romanos 15, 19, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Oigamos, hermanos, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Usted y yo tenemos que ser parte de estos hombres, hermanos. Usted y yo tenemos que ser parte de este equipo, hermanos. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Pablo nos dice, lo intenté hacer. ¿Qué dice? Sino todo lo he llenado. Todo lo he llenado con del Evangelio de Cristo. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Y la pregunta para usted y para mí, ¿a cuánto le hemos hablado de Cristo esta semana? ¿A cuántos le hemos hablado la palabra de Dios esta semana? ¿A cuántos le hemos hablado el bendito Evangelio del Señor esta semana? Esa es una interrogante que le dejo, mi estimado hermano, estimada hermana. Aleluya. Así rápidamente, hermanos, vamos al punto 3. Los apóstoles obedecieron las instrucciones de Cristo. Los apóstoles obedecieron las instrucciones de Cristo. Allá lo vemos en Hechos 1:12. Jerusalén, hermanos, era el epicentro del cristianismo. Ahí nació la primera iglesia, hermano. Ahí nació la iglesia primitiva y fue compuesta por solamente judíos, hermano. La primera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Les dejó dicho, esperen en Jerusalén. Y ellos obedecieron. Ellos obedecieron, hermanos. No fueron a Galilea, no fueron a otro lugar a esperar en Jerusalén, hermanos. La pregunta es, ¿está usted obedeciendo las órdenes de Dios? ¿Estamos obedeciendo la palabra de Dios? ¿Estamos obedeciendo los mandatos del Señor? Porque Dios, hermanos, siempre da órdenes específicas, hermanos. Él es claro y específico, hermanos. Porque aquí surge una pregunta. ¿A dónde te ha enviado el Señor? Y no has ido. ¿A dónde lo ha enviado el Señor y no ha ido, estimado hermano? ¿Qué le ha dicho el Señor que haga? Porque en la obra del Señor hay mucho trabajo. Hay diferentes ministerios. ¿Qué le ha dicho el Señor que haga, hermano? Hermana, hay mucho trabajo en la obra del Señor. Aleluya, bendito Dios, hermanos. Entonces, tenemos que hacer estas preguntas, hermanos, y debemos de responder nosotros como cristianos si queremos hacer la voluntad de Dios, hermanos. Cuando Dios va a hacer algo en nuestras vidas, hermanos, lo primero que nos pide es obediencia. Lo primero que nos pide el Señor es obediencia, hermanos. Aleluya. Hay un ejemplo bíblico. El rey Saúl no acató las órdenes de Dios. Dios dijo, ve y aniquila a Amalek. Pero ¿qué hizo el rey Saúl? Dejó con vida al rey mundano. Se trajo el mejor ganado, ovejas gordas. Debido a eso, hermanos, por lo que hizo el rey Saúl, perdió su reinado, perdió su familia, perdió su posición, lo perdió todo, hermanos, por la desobediencia, hermanos.
La desobediencia es pecado, hermanos. Repito, la desobediencia es pecado, hermanos. Vamos rápidamente al 13. Aquí vemos a 11 hombres, hermanos, que llegan a Jerusalén. Obviamente, hermanos, llegan con más personas. Llegan a Jerusalén, donde cambiarían la historia de la humanidad, hermanos. Y la pregunta es la siguiente: ¿puede un grupo de personas cambiar la historia de la humanidad? Claro que sí. La respuesta es sí, con el poder del Espíritu Santo, hermanos. Con el poder del Espíritu Santo, hermanos, estos discípulos llevaron a los pies de Cristo miles y miles y miles de personas, hermanos. Solamente en el primer sermón del apóstol Pedro se convirtieron 3,000 personas, hermanos. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Hay poder en Cristo Jesús, hermanos. Bendito Dios de la gloria. Los discípulos esperan en oración en Jerusalén. El último punto, hermanos. El versículo 14. Hechos 1, versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Todos estos estaban durmiendo. Eso dice, hermanos. Estos hombres no estaban durmiendo. Estos hombres estaban haciendo lo que la iglesia de este siglo ha dejado de hacer, hermanos. Hemos dejado de hacer. Hoy nosotros los cristianos nos preocupamos por el dinero. Hoy nosotros los cristianos nos preocupamos por el edificio, si es frío o caliente. Hoy nos preocupamos quién viene y quién no va, hermanos. Hoy nos preocupamos solamente por lo externo, hermanos. Estos hombres se reunieron a hacer algo que nosotros no estamos haciendo, hermanos. Dice, todos perseveraban unánimes en oración y ruego. Se reunieron a orar. Se reunieron a orar, hermanos. La palabra de Dios dice perseverad en oración. Es un mandato, hermanos. Es un mandato. La oración es para los valientes, hermanos. La oración es para los esforzados, hermanos. La oración, hermanos, son para los despiertos, hermanos, para los que están en la expectativa, hermanos, de que Cristo pronto viene, hermanos. Y así es. Cristo está a la vuelta de la esquina, hermanos. Cristo viene pronto, hermanos, a traer a su pueblo, a traer a su iglesia, a traer al remanente fiel nada más, hermanos. Aleluya. La palabra de Dios nos dice orar siempre y no desmayar. Estos 11 hombres, hermanos, en total eran 120 y otros más. Los 11 y otros más eran perseverantes, eran apasionados, hermanos. No desmayaron en la oración. No desmayaron en la oración, hermanos. Aleluya. ¿Cuál es la enseñanza final, hermanos? La enseñanza final de este estudio bíblico, la aplicación de esta enseñanza de este día es la siguiente, hermanos. Quiero su atención. 5 minutos, hermanos. La enseñanza es la siguiente. Como el título de este estudio es y recibiréis poder. Eso fue el título de esta lección. Y recibiréis poder. ¿Cuántos quieren tener el poder del Espíritu Santo, pueblo del Señor? ¿Cuántos quieren tener el poder de lo alto, pueblo del Señor? Poder para vencer la enfermedad, poder para vencer la debilidad, poder para vencer la depresión, poder para vencer a los demonios, poder para vencer al pecado. ¿Cuántos quieren tener ese poder, hermanos? Entonces, no contristemos al Espíritu Santo,
porque usted, hermano y hermana, desde que recibió a Cristo, usted fue sellado por el Espíritu Santo de Dios. Eso lo podemos ver en Efesios 1:13. Fuimos sellados. Pero ¿qué pasa con el cristiano? Que contristamos al Espíritu Santo, apagamos al Espíritu Santo por nuestras rebeldías, lo contristamos por nuestra desobediencia, lo contristamos por nuestro pecado. ¿Cuántos quieren, hermanos, recibir el poder del Espíritu Santo? Usted tiene que tener ese deseo, lo tiene que desear, hermanos, porque la palabra dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Usted tiene que desear el Espíritu Santo, hermanos. Al ser bautizado con el Espíritu Santo, nuestra tarea es no contristar al Espíritu Santo, hermanos. No apagar al Espíritu Santo, hermanos, para tener ese poder, para echar fuera demonios, para tener ese poder, hermanos, para echar todo tipo de espíritu inmundo, hermanos. Aleluya, porque hay poder. El Espíritu Santo es una persona divina, hermanos. El Espíritu Santo es la tercera persona divina, hermanos. Por eso Cristo dejó dicho: es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador, el Paracleto. Bendito Dios de la gloria. No estamos solos, no estamos abandonados, no estamos huérfanos. Está el poder del Espíritu Santo con nosotros y en nosotros. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Si vamos a Mateo 28:20, dice: y estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es a través del Espíritu Santo que está con nosotros y en nosotros. Aleluya, bendito Dios de la gloria. Esto ha sido, estimados hermanos, la enseñanza de esta tarde. Bendigo la vida del pueblo del Señor, bendigo la vida de mis hermanos de Congregación de Cristo y de otros hermanos allá afuera, porque el Señor tiene una iglesia en todo el mundo, tiene un remanente en todo el mundo. Bendigo la vida de cada uno de ustedes, mis hermanos, y espero verlos ese domingo y no olvidar el mandato del Señor que dice en Hebreos 10:25: no dejando de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Congreguémonos, hermanos, congreguémonos, hermanos. Aleluya, que el Señor les bendiga. Palabra de Dios. Aleluya.